Me encanta verte ahora otra vez haciendo un papel de una voz, de una reportera, pero el acento no fue tan marcado. ¿Lo hiciste a propósito? Bueno, sí, a mí me sorprendió que me pidieran hacer este papel porque una newscaster, una presentadora de noticias con acento, no sé, pero la verdad es que eh, me gustó hacerlo y cuando llegué al estudio pensé, voy a tratar de hacerlo un poquito más como, así como hablan las newscasters, que es más profesional, menos, como más calmadito. Y sí, traté de hacerlo un poquito diferente, ojalá que a la gente le guste. O sea, tampoco lo puedo hacer tan diferente porque el acento no me lo puedo quitar. Cuéntame, ¿qué te llamó la atención de que te llamaran para hacer Escape to Planet Earth? Bueno, que fueron nada más 2 horas de grabar la voz en un estudio. Me pidieron, propusieron como 3 días antes, me contaron de qué se trataba el papel, me gustó y lo hice. Y bueno, me encantó el cast que tiene la película, es fantástico. Y siempre las películas de animación para niños me encantan. Y ahora tienes, en estos papeles estás trabajando también con Jessica Alba, con George López. Sí. ¿Cómo ha sido esa química? Aunque estaban en el No, estudio yo ni quizás. siquiera los vi en estas películas, uno no. Y ahora que vas a trabajar con Jessica en Machete, ¿cómo va también eso? Ya eso lo filmé hace 7 meses y tampoco la vi, ¿sabes? ¿En serio? Wow. No. Siempre están entonces en la misma película. No se Sí, ven. pero no nos hemos visto. Es que siempre es así, las escenas tú actúas con los otros personajes que te toca actuar, pero no significa que tienes que actuar con todos los personajes de la película. Te has vuelto un ícono de lo que se llama sexy para las mujeres hispanas, con curva, con actitud, con acento y todo. Y siempre dices que se te hace difícil hacer ejercicio, que siempre lo has dicho. ¿Cómo te motivas tú misma para cuidarte? Bueno, lo que más me motiva ahora es que con la edad las cosas van cambiando y entonces he tenido que aceptar que sí, que es como un sacrificio que tengo que hacer para seguirme sintiendo bien, tener energía para seguir trabajando tanto y verme bien. O sea, me he mentalizado de que es algo que necesito hacer como parte de mi trabajo. Cuéntame, ahora que estás en Modern Family también, tienes un nuevo bebé en la serie. ¿Te interesa ser mamá otra vez, ya que Manolo está tan grande? ¿Te gustaría ser mamá otra vez? Bueno, es algo que no le diría que no. Me encantaría de pronto hacerlo. Sería una experiencia diferentísima porque, bueno, ya Manolo tiene 21 años. Pero, ¿por qué no? Las americanas tienen los hijos a mi edad. Las latinas somos las que las tenemos tan jovencitas. Bueno, ya se me está acabando el tiempo, entonces voy a jugar un juego contigo que es en inglés, se llama This or That. Tienes que escoger uno o lo otro, ¿ok? Facebook o Twitter. Twitter, Comedy o drama. comedy, TV movies o TV series. TV series, Traditional o modern family. Modern Family. Chasing Papi o Papi chasing you. Oh, I don't know. Chasing Papi, I guess. Dirty money or sexy money. Sexy Money. Smurfs o pitufos. Pitufos. Tu palabra favorita en inglés y tu palabra favorita en español. No sé, nunca he pensado en una palabra favorita.